¿Por qué se avivó este tema del aumento del salario mínimo? Bueno, hoy la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, envió un oficio a la Comisión Nacional del Salario Mínimo para que este mínimo aumente al menos 19%, es decir, 92.54 pesos al día. Y esto también después del que el Consejo Coordinador Empresarial también se manifestara a favor de este incremento, algo que no había hecho tan directamente el año pasado. Bueno, para hablar sobre la viabilidad de este incremento o no, saludamos con mucho gusto en la línea telefónica a uno de nuestros analistas económicos favoritos, Luis Miguel González. Él es director editorial del Economista. Luis Miguel, muchísimas gracias por estar con nosotros de nueva cuenta. No, es un gusto. ¿Cómo están? Bien, Luis Miguel, pues para empezar, ¿a qué se debe que de una vez más se haya puesto sobre la palestra el aumento al salario mínimo y qué tan viable puede ser? A ver, ¿por qué está de moda volver a discutir el salario mínimo? Creo que tiene mucho que ver con la discusión sobre el mercado interno. México tiene 120 millones de habitantes, poquito menos, pero tiene mucho menos consumidores, en buena medida porque no hay la capacidad de consumo que debería tener una economía con el tamaño, con las características de la economía mexicana. Entonces yo diría que la discusión del salario mínimo, desde el punto de vista de los empresarios, está vinculada a la discusión sobre el mercado interno. ¿Por qué discutimos mercado interno? Por una razón muy simple. Es uno de los planes en el contexto de la negociación con Estados Unidos. No solo hay que ir a buscar cómo vender a China, cómo vender a Europa, hay algo que hacer en el mercado interno, hay productos que se podrían vender en México si hubiera la capacidad de consumo. Esa es una parte de la discusión. La segunda es qué tan viable es. Yo creo que así como hace 30 años como país pactamos por tener una estrategia de contención de los salarios mínimos, creo que ahora podríamos llegar a un pacto nacional para tener salarios más dignos, no solo a nivel de salario mínimo, sino a lo largo de toda la escala laboral. Claro. Luis Miguel, buenas tardes. Celia Almanza. En este contexto, a tu opinión, bueno, vemos que hay una coincidencia, en este caso de Coparmex y el Consejo Coordinador Empresarial, que pudiera transitar. ¿Tú cómo ves? ¿Crees que este aumento a más de 95 podría transitar? Y pues, ¿cuáles podrían ser sus implicaciones? Empiezo por lo primero. La coincidencia entre el sector privado, digamos, es hasta cierto punto lógica. Coparmex es parte del Consejo Coordinador Empresarial. Lo que me extraña, y creo que a cualquiera literalmente con ojos para ver, es el silencio del sector obrero. Tenemos una discusión hasta cierto punto peculiar, donde es el sector privado el que quiere pagar más y el sector obrero guarda silencio. Creo que en cualquier país del mundo con sindicatos democráticos, lo que tendríamos es un sector obrero diciendo te tomo la palabra y paga de más. Claro, Luis Miguel, sí, ¿por qué si esta discusión ya tiene por lo menos 2 años, hay que decirlo? Y ahora el sector empresarial se pronuncia a favor. ¿Por qué sigue habiendo resistencia por parte del gobierno federal, aun cuando los especialistas dicen que esto no implicaría un aumento de inflación? En parte tiene que ver, tú lo mencionas, con la palabra inflación. Sí es cierto que vamos a decir, la probabilidad más alta es que no provoque inflación, pero hay un pequeño riesgo de que sí produjera inflación. Yo diría que ese es uno de los factores que genera una actitud dubitativa. Uh-huh. La segunda razón es que hay que decirlo con todas las letras, tenemos un sistema productivo uh-huh. que se volvió adicto a los bajos salarios. Estamos acostumbrados a pagar bajos salarios porque así aprendimos a competir. Es cierto que hemos ganado mercados mundiales, pero lo cierto es que una parte, ahora es una verdad incómoda, parafraseando Al Gore, es que ganamos mercados internacionales
con sueldos que son menores que los de China. Claro. Esto quiere decir, Luis Miguel, que se corre el riesgo de que si se aumenta el salario mínimo, pues ya no seamos tan atractivos a la inversión o incluso pues varias empresas decidan entonces tener mano de obra en otros países. Yo creo que el riesgo es más un fantasma. Ajá. Pero lo cierto es que siempre hay el miedo a lo desconocido. Yo creo que la mano de obra mexicana no solo sería igual de competitiva, sino quizá más, porque estaría más motivada. Claro. Luis Miguel, la discusión se va a dar pronto, pues porque llega el final de año y siempre al final de año la CONASAMI da un anuncio importantísimo de un aumento de 1 o 2 pesos al salario mínimo. ¿En qué rango podría elevarse si es que se eleva? A ver, la diferencia respecto a otros años es que esta vez vamos a ver 2 aumentos. Uno sería el que se está discutiendo ahorita y estaríamos pasando de 80 a 90 o de 80 a 95 pesos. Y habrá otro a final de año que sería de 6% solo para compensar la inflación. Es decir, lo que está poniendo en la mesa Coparmex Claro. es crear un segundo aumento que sería adicional al que veremos a final de año. Claro, para paliar este aumento de precios. ¿De qué depende? Realmente en las posibilidades de que aumente, ¿de qué depende o de quién depende? Yo creo que en este momento está en la cancha el gobierno. Los empresarios ya dicen que sí quieren y veremos al gobierno si decide dar luz verde o no. Yo creo que sí lo va a dar. Creo que no va a ir a 95 para no darle el gane a Coparmex, que va a quedar en los 90 que dice el secretario del Trabajo, más el 6% de final de año. Muy bien, Luis Miguel. Bueno, pues lo estaremos viendo en los próximos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros y pues hablar sobre esto del salario mínimo. No, es un gusto. Que tengan buena tarde. Un abrazo. Pues esperemos que por lo menos llegue a los 90 pesos, ya nos lo decía Luis Miguel. Estamos enfrentando una inflación de 6%.